Ya estamos con Byron Pacheco y vamos rápidamente por cuestiones de tiempo. ¿Tiene o no tiene las firmas para poder llamar a un juicio político al ministro de Educación luego de que se determinó que no ha asegurado algunos de los edificios que tiene el Ministerio de Educación, como las escuelas y colegios, y algunas se cayeron en la zona Manabita luego del terremoto y ya no hay con qué plata reconstruirlas? Buenos días, Janet. Un saludo cordial a los amigos que nos están mirando. Tenemos las firmas. Son cerca de 36 firmas, se requieren 34, aspiramos hoy conseguir una firma más para llegar a las 37, ¿no? Agradezco la colaboración de las bancadas del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, Pachacuti, todo el bloque de Creo, el bloque de Avanza y asambleístas independientes. Así es que, dando cumplimiento a lo que indica el artículo 131 de la Constitución de la República, voy a proceder a solicitar a la presidenta de la Asamblea se inicie un juicio político en contra del ministro de Educación, Augusto Espinosa, por haber incumplido con las funciones que le determina la Constitución. Usted indica de que no se han asegurado algunos de los bienes a cargo del ministro de Educación. Yo me temo de que son todos los bienes a cargo del ministro de Educación. ¿Por qué le digo esto? Porque el ministro de Educación en más de una ocasión ha indicado de que, lo ha dicho ante la prensa nacional, de que no existe ley que le faculte para asegurar los bienes públicos. El desconocimiento de la ley no excusa a persona alguna. Y esto le involucra al ministro. Y el ministro de Educación no está por encima de la ley. Miren, aquí hay textos del diario El Universo en la que dice claramente, ninguna ley dice que es obligatorio asegurar. Pero como empiecen un galimatías, en una contradicción para tratar de salirse de este embrollo, un embrollo que le costó muchos millones de dólares al Ecuador, porque al no dar cumplimiento a la Constitución en el artículo 212, al 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, pero sobre todo al artículo 5 del Reglamento de Uso de Bienes Públicos expedido por la Contraloría General del Estado, no aseguró los bienes, no contrató pólizas de seguro. Y decía el ministro de Finanzas, ministro de Educación, digo de Finanzas porque como también es economista, máster en Administración Financiera y tiene algunos títulos más, que su inteligencia financiera, su dosis de inteligencia financiera, le aconsejaron, en base a su calculadora mental, de que más barato sale reconstruir los bienes en el caso de que se dé un evento catastrófico como un terremoto, que pagar una póliza de seguro. Le voy a poner un ejemplo. La Escuela del Milenio de Pedernales tiene o tenía, porque colapsó al 16 de abril, 3 años de haber sido construida y 3 años de funcionamiento. En la dosis de inteligencia financiera del ministro de Educación, decía a los ecuatorianos a través de la prensa de que tenía que pagar $270.000 durante esos 3 años por la póliza de seguros, suponiendo él de que tenía que hacerlo a una prima del 2%, lo cual es falso, que es lo real. Que cuando se contrata una póliza de seguros, en el caso de la Escuela del Milenio, $4,5 millones de dólares, no se paga el 2%, y esto es lo que confunde el economista, máster y administrador de empresas, ministro de Educación. Se paga el 2 por 1000, y puesto de otra manera lo que nos enseñan en la escuela en séptimo de básica, la diferencia entre el tanto por 100 y el tanto por 1000 es completamente distante, tiene algunos ceros de diferencia. La póliza pagada al 2 por 1000 podría ser hasta negociada al 0.20, al 0.15, y le concluye esta parte, Janet. Lo que tenía que pagar, y no del bolsillo de él, pues no, del Estado ecuatoriano, eran $27.000. Si se pagaba esos $27.000 para asegurar la Escuela del Milenio de Pedernales, salvábamos $4,5 millones de dólares. Esto multiplique por cerca de 560 unidades educativas que han tenido daños severos, graves y leves en Semanaví y Esmeraldas, multiplicamos por millones de dólares que por la negligencia, irresponsabilidad e incumplimiento por parte del ministro de Educación le ha traído consecuencias a los ecuatorianos. ¿Qué tan fácil es procesar ese juicio político? Bueno, este juicio político... Tiene las firmas, pero todavía tiene varias instancias que pasar. Tengo las firmas y que tienen que pasar por presentar a la presidenta de la Asamblea. El presidente de la Asamblea lo deriva al Consejo Administrativo de la Legislatura, califica, luego pasa a la Comisión
de fiscalización, y en la comisión de fiscalización pues no tenemos mayoría, pero por encima de la mayoría está la razón, está la lógica. Esto es igual, Janet, que si a alguna persona se le acusa de haber cometido una contravención, de haber violentado la ley, le detienen, va ante un juez, va ante la autoridad y dice, bueno, sabe que sí cometí esa contravención. Yo sí violé la ley, pero no sabía que había que cumplirla. Ahora, y declárenme inocente. inocente. ¿Está seguro que lo va a poder llevar a juicio político? Las razones, digamos, los argumentos están allí, pero ya todo depende también de la mayoría gobiernista de si quiere procesarlo o no. Pero por supuesto, y allí los legisladores tendrán que encontrar la diferencia de que entre sus propios compañeros, por ejemplo, el presidente del BIES y el presidente del IES aseguraron por $300 millones toda la infraestructura y pudieron recuperar infraestructura que se dañó en Manabí y en Esmeraldas. 16.000 casas tienen seguros entre Manabí y Esmeraldas. Byron. Ellos han sido poco eficientes. Pero antes de terminar, muchísimas gracias. Tengo que terminar el programa. Le agradezco muchísimo. Ahora conversamos y a ustedes muchas gracias también. Aquí nos despedimos.